Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 20 que se llama Tetzabé, y Tetzabé significa mandarás. Estamos en la porción número 5 o en la quinta aliyá, y esto se encuentra en Éxodo capítulo 29, verso del 19 al 37. Vamos a comenzar con una oración. Padre eterno de la gloria, gracias te damos. Te damos gloria y honra, Padre, porque tú has sido fiel con nosotros, Señor. Te damos gloria y honra porque eres nuestro creador. Te damos gloria y honra, Padre bendito, porque eres merecedor de todo ello. Te pedimos en esta hora, Dios del cielo, Dios santo, Dios nuestro, que seas tú, Padre eterno, quitando y desescamando toda escama, toda venda que haya en nuestros ojos de teología o de pensamientos filosóficos o cualquier engaño que el enemigo quiera poner en nuestras mentes. Padre, desmantela todo fundamento que no sea tuyo. Queremos que nuestro fundamento sea Yeshua y que seas tú haciéndonos enseñables a tu palabra, que podamos moldearnos a ella y que podamos hacerla por obra. Ayuda a quitar toda oscuridad, toda falta de entendimiento, toda confusión de nuestra mente para poder entender tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Gloria a ti, Señor. Alabado sea tu nombre por siempre y para siempre. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Señor dador de la Torah. Dice la palabra del Eterno. Entonces tomarás el otro carnero y Aarón a sus hijos y pondrás y a sus hijos y pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás al carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos y sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, y rociarás el resto de la sangre en el altar por todos los lados. Después tomarás de la sangre que está en el altar y el aceite de la unción, y lo rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos, y quedarán consagrados él y sus vestiduras, y también sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Tomarás también el sebo del carnero, la cola gorda, el sebo que cubre las entrañas, el lóbulo del hígado y los dos riñones y el sebo que hay sobre de ellos, la pierna derecha, porque es un carnero de consagración. Y una torta de pan con aceite y un hojaldre de la cesta de pan sin levadura que está delante del Señor. Lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante del Señor. Luego lo tomarás de sus manos y lo quemarás en el altar sobre el holocausto como aroma agradable delante del Señor. Es ofrenda encendida al Señor. Entonces tomarás el pecho del carnero de la consagración de Aarón y lo mecerás como ofrenda mecida delante del Señor, y esa será tu porción. Y consagrarás el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la ofrenda alzada, lo que fue mecido y lo que fue alzado del carnero de consagración, de lo que era para Aarón y de lo que era para sus hijos. Esto será como porción perpetua de parte de los hijos de Israel para Aarón y sus hijos, porque es ofrenda alzada. Y será una ofrenda alzada de los hijos de Israel, de los sacrificios de su ofrenda de paz, su ofrenda alzada al Señor. Y las vestiduras sagradas de Aarón serán para sus hijos después de él, para que en ellas sean ungidos y consagrados. Por 7 días la vestirá aquel de sus hijos que tome un lugar como sacerdote, cuando entren en la tienda de reunión para ministrar en el lugar santo. Y tomarás el carnero de consagración y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en la cesta y en la entrada de
de la tienda de reunión. Así comerás las cosas con las cuales se hizo expiación en la ordenación y consagración de ellos, mas el laico no las comerá, porque son sagradas. Y si sobra algo de la carne de consagración o algo de pan hasta la mañana siguiente, quemarás al fuego lo que haya sobrado, no se comerá porque es sagrado. Así harás pues a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que te he mandado por 7 días los consagrarás. Y cada día ofrecerás en expiación un ovillo como ofrenda por el pecado, y purificarás el altar cuando hagas expiación sobre él, y lo ungirás para santificarlo. Durante 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Entonces el altar será santísimo y todo lo que toque el altar será santificado. Ok, hasta ahí termina esta porción. Entonces comenzó desde el 19. Aquí vemos cómo se van a consagrar Aarón y sus hijos. Aquí vemos que ellos les ponen sangre en el oído derecho, en el óvulo, en el dedo y en el dedo de los pies. Entonces, esa es una manera de consagrar también en la cual el Señor está redimiendo esas partes para que ellos escuchen su voz, para que ellos hagan ese juicio hacia los que están delante de ellos, o muchas veces en la lectura de Torah, de los pergaminos, cuando uno sabe hebreo, tienen una manita como un puntero, y esta manita hay veces que está así, así. Y este me imagino que es el que se pone, sí, ese es el pulgar, ¿no? Ajá, de la mano derecha, dice, y del pie derecho igual. Y el resto de la sangre se ponía en el altar. Entonces, estos son muchos dirían que rituales que se tenían que seguir para la consagración de Aarón, y como había dicho mi esposo en la porción anterior, que se tenía que consagrar el sacerdote por 7 días. Entonces, esos 7 días eran una consagración definitiva, donde si ellos tenían esposa, no tenían que estar con la esposa, tenían que estar separados hasta de la esposa. Entonces, era una consagración fuerte en la cual se requería para Aarón, porque Aarón era el que iba a entrar más allá del lugar santo. eh, Ahí les da lo del alimento, lo que era un animalito, el pan que se tenía que mecer, y lo que a mí me llamó al final la atención es que dice, durante 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Entonces el altar será santísimo y todo lo que toque el altar será santificado. Entonces, con el altar tenía que haber mucho cuidado, porque si había algo que no era santo, por eso era tanto cuidado en el templo, porque si había algo que no era santo y tocaba el altar, se santificaba automáticamente. ¿Qué es lo que pasó con el árbol de la vida? Con el árbol de la vida había otro árbol que les daba, ¿cómo fue? No, el árbol de la vida era el que les daba vida eterna, y puso el Señor un ángel o un querubín, no recuerdo, creo que era un querubín, y ese querubín tenía una espada y sacó a Adán y Eva de ese lugar, porque decía, no sea que vayan a comer también del árbol de la vida. Y eso es lo que estaban haciendo, resguardar ese lugar. Y asimismo, la santidad de este lugar tenía que ser resguardada. Por eso había guardias, había personas que estaban siempre pendientes de que este lugar no fuera profanado. Bueno, pues continuamos aquí con la narración de la escritura y como podemos recordar en la parte anterior o en la porción anterior, habíamos iniciado habíamos iniciado la narración con lo que era la investidura o la consagración de los sacerdotes para el servicio del tabernáculo. Entonces ahora pasamos a la parte donde van a utilizar el segundo carnero.
Y de este carnero, como tú ya lo habías explicado, le tenían que poner la sangre en el oído, en los pies y en la mano. Esto era para consagrar y demostrar que el sacerdote dedica todas sus facultades al servicio de Dios. Está porque con el oído, pues escuchamos y entendemos, y gracias a las manos, pues actuamos y podemos hacer cosas. Y por medio de los pies, pues nos desplazamos de un lugar a otro. Entonces, eso es lo que, eso es lo que simbolizaba aquí en esta parte que por eso les están dedicando, se puede decir que las partes primordiales que ellos van a utilizar para este servicio. Entonces vemos que este carnero tenía que ser un carnero perfecto, sin defectos. Entonces vemos también cómo lo que está sucediendo aquí era algo inusual, porque vemos que les están pidiendo que el muslo derecho fuera quemado en el altar, junto con todas las demás cosas que le estaba pidiendo, los riñones, la grasa, los panes hacimos, las hogazas, todo eso lo tenían que poner en una canasta, pero ahí iba incluido este muslo derecho, pero usualmente en una ofrenda o en sí, en una ofrenda que se llevaba, el muslo derecho le pertenecía al sacerdote, al que iba a oficiar el servicio. Entonces, aquí en esta vez está sucediendo que lo tienen que quemar. ¿Por qué? Porque es una consagración, es una investidura. Aquí es que apenas ellos están tomando posición del puesto que se les va a dar, entonces tienen que quemar esto, como dice ahí, que lo van a poner encima del otro carnero que ya se está quemando, el que pusieron primero, porque nos dice que lo quemarás sobre el altar. Primero lo tenían que mecer, esto era una ofrenda mecida, y lo tenías que poner sobre la ofrenda de elevación como un aroma agradable ante el Señor. O sea que ya tenían el otro carnerito quemándose y encima de eso tenían que poner esta canasta después de mecerla, que incluía, como les digo, el muslo derecho. Este muslo derecho era el alimento para los sacerdotes, pero en esta ocasión tenían que quemarlo. Eh, Esto era lo que se tenía que hacer, todo lo que hemos estado leyendo se tenía que hacer por 7 días. Se tenía que repetir el mismo ritual por 7 días. Entonces vemos cómo ellos tenían que presentarse todos estos días y hacer este mismo ritual, ponerse las vestimentas y a hacer lo mismo, poner la sangre, o sea, todo se repetía lo mismo y Moisés es el que tomaba el papel del sumo sacerdote porque él vestía o tenía el derecho de hacerlo. O sea, eso era para iniciar a Aarón. Sí, como era su investidura, su consagración, Ujú. todo esto es lo que tenían que hacer por 7 días y no se iba a volver a hacer. Recordemos eso, que esta fue la única vez que se hizo, porque ya después los que le nazcan, sus nietos, ellos iban a ser automáticamente sumos sacerdotes. No sé si quieras agregar algo más.
Bueno, de ahí antes de que sigas, perdón, ¿Hasta cuál leíste, perdón? hasta el 37. Ok, ¿Tú estabas leyendo el 22? creo que sí. Porque ahí en el 22 nos dice todo lo que tú estás diciendo de que iba a tomar el cebo del carnero, Ujú. la cola gorda, el cebo que cubre las entrañas. Si nos damos cuenta, son 3 cebos, no, 4 cebos, algo así. Dice, tomarás el cebo del carnero. Ahí es el cebo por completo del carnero, El ¿no? rabo, El rabo, la cola de gorda, el cebo que cubre las entrañas, y las entrañas ya habíamos visto que las entrañas está relacionado con las emociones. El óvulo, el óvulo del hígado, aquí el dice. diafragma, dice aquí, Ok, eso suena junto con el hígado. más entendible, el diafragma con el hígado. Eh, el diafragma, ¿qué sería? Como la parte para respirar, algo así. Tú dices que con eso se canta. Tú Oh, debes de sí, saber más que nada que es el perdón, diafragma. se me olvidó. Bueno, el diafragma es la ayuda que uno tiene para cantar, entonces está en la parte de abajo del estómago. Se me había olvidado por completo. Entonces, ese diafragma es el que da fuerza a la voz y la modula también. Dice también de los 2 riñones. eh, los riñones, los riñones, ¿qué labor hacen los riñones? Los riñones son los que limpian Los filtros. nuestro sistema, son los filtros, como dice mi esposo. El sebo que hay sobre de ellos, o sea, el sebo que había en los riñones, la pierna derecha, eh, porque es un carnero de consagración, eh, y una torta de pan con aceite y un hojaldre de la cesta de pan sin levadura que está delante del Señor. Lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos y lo mecerás como ofrenda mecida delante del Señor. Entonces lo iban a poner enfrente de Aarón y de sus hijos y iban a mecer esa ofrenda. Entonces, yo aquí lo que sí, nada más antes de que siga mi esposo, era eso que quería resaltar, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que en un holocausto hay ciertas partes que se queman y esas partes están representadas en nuestra vida, están representadas en nuestra carne, en nuestras emociones. El cebo representa la carnalidad, nuestro yo, el querer satisfacernos y todo eso. Eso es lo que representa el cebo en cualquiera de sus formas. Entonces, yo hago una pausa en esto para que ustedes sepan es de esto, porque hay veces que a través de los sueños el Señor nos puede hablar con cositas así que muchas veces, ¿y por qué esto? ¿Por qué no entiendo? Entonces esa es la manera en que el Señor también nos va a entender nuestros sueños. Sí. Ok, bueno, luego en el versículo 33 podemos ver que nos habla, nos dice que los comerán quienes obtuvieron expiación por medio de ellos. Pero nosotros, ¿qué entendemos cuando nos dicen expiación? Nosotros entendemos que se puede referir esa palabra a limpiarnos de nuestros pecados, cuando hablamos de la palabra expiación. Yo no estoy diciendo que estas personas no tuvieran pecados, ni que no se está omitiendo algo así, pero en este caso lo que nos quieren dar a entender es de que ellos se están elevando a otro nivel. Ellos ya no están siendo, no es de que ser un sacerdote normal sea malo, sino que se están elevando a ser sumos sacerdotes.
esa es cómo se aplica aquí la palabra expiación, que los están elevando hacia otro nivel. Entonces, no es de que sea porque ellos Sean, necesariamente hayan hecho algo malo o que tengan pecado. Simplemente es de que sabemos que Dios escogió a los levitas como sus sacerdotes, pero escogió a la línea de Aarón para ser sumos sacerdotes. Entonces, de esta forma, con esta expiación, los está lavando, los está limpiando y los eleva a ser sumos sacerdotes. se podría decir que es así como, por ejemplo, que tú tienes un cargo en algún lugar y luego te suben de puesto y tienes más responsabilidad, ¿no? Sí, pero esto es espiritual, Ajá. porque ellos fueron elevados y santificados al comer de estas ofrendas, porque debemos recordar que en el segundo carnero no todo se quemó. Ahí les dijo qué partes y qué partes se iban a quemar y lo demás lo tenían que comer. Ajá. Y esa comida estaba santificada, estaba apartada para ellos y eso de alguna forma los iba a elevar, los iba a santificar. Entonces, por haber comido eso, esa era su asignación y era el principio para su servicio que iban A a iniciar. iniciar. Pero muchas veces nos podemos preguntar cómo es que ellos comiendo esto se apartan, se santifican. Eso pues es algo que yo ignoro porque si nos vamos a ponerle a buscar el porqué a todo, nunca nunca vamos a avanzar. Solo Dios tiene la última palabra y Él sabe lo que hizo en ese momento y por qué lo hizo. Yo creo que es algo así como lo que pasa con los brujos, porque ya sabemos que ellos imitan todo lo del Señor y cuando ellos hacen una consagración de su comida a algún dios, el Señor nos dice que no tenemos que comer de ello porque está consagrada a un demonio. Entonces, si nosotros ponemos eso es como una comida especial, yo lo veo así, en la cual tiene que haber algo espiritual que se va a mover, ¿no? Así es, y ya que tocas ese tema, recordemos videos que hemos visto en donde dice las personas que para hacer sus consagraciones o sus dedicaciones a las personas también tienen que comer un tipo de comida específica. Ujú. ¿Te Sí. recuerdas esas partes donde la persona hablaba y decía que tenías que comer cerdo, humano Ujú. y varias otras cosas? Sí. Entonces, eso es lo mismo que estás, como tú dices, el enemigo siempre está tratando de imitar, pero de la forma obscura o con Con malas intenciones y de todo, ¿no? con malos animales o comidas. Sí. Entonces, pues eso queda, yo creo que más que claro a las personas que entienden cómo se mueve esto de la brujería y la hechicería y todo eso. Entonces, pues queda más que entendible. Entonces vemos que también nos dice en el versículo 37, es el último que llegaste, Sí. nos vuelve a repetir que tiene que ser por un periodo de 7 días, que ellos tienen que traer esa expiación al altar y lo santificarán. Será el altar santísimo, todo lo que toque el altar será santificado. Entonces, no se podía colocar sobre este altar aquellas partes de los sacrificios que quedaban descalificadas o que no, el Señor no les había dicho que esas se tenían que poner en el altar, porque como te digo, esa iba a ser su comida de ellos. Ujú. Entonces, aunque nos dice que iban a ser santificadas, ellos no podían poner esas partes porque sería ir en contra de la instrucción de lo que les está diciendo el Señor que tienen que poner y que no tienen que poner. Sería como una profanación al altar, ¿no? Ajá. Ujú. Entonces vemos esto también y pues yo creo que hasta ahí yo puedo
comentar ahorita. De eso último que dijiste del altar y todo lo que toque el altar será santificado, de ahí me viene el versículo donde Isaías es tocado por un carbón encendido en su boca, ¿te recuerdas? Y el querubín lo agarró del altar. Ajá, lo agarró del altar, se lo puso en la boca y lo santificó por medio de ese ¿Carbón? carbón. Se me viene eso que es algo parecido. Y también nosotros lo podemos ver con Yeshua, porque Yeshua cuando él muere, él tiene que pasar por un lugar inmundo que se dice que bajó al Seol y de ahí él pudo pelear con la muerte, porque la muerte no tenía derecho contra él y ya a través de ese sacrificio, de todo lo que hizo, nos puede santificar a nosotros, porque nosotros estamos sucios, estamos mal, pero a través de esa sangre que él derramó desde un principio, nosotros hemos tenido redención. Eso es lo que se me viene, que por medio de esa sangre se nos redime, nos santifica, nos aparta. No sé si quieres decir algo más. Pues bueno, entonces es todo por el momento. Eh, Voy a quitar esto y pues espero que esta porción, la quinta, haya sido de bendición y vamos a hacer una oración para terminar este estudio de hoy. Padre eterno de la gloria, gracias Señor por tu palabra que tú nos revelas a través de ella muchas cosas, Señor, que tenemos que trabajar en nuestras vidas, nuestro caminar, nuestras emociones, por santificarnos a través de Yeshua. Gracias te damos, Saba. Te pedimos que seas tú obrando y que sigas bendiciendo la vida de cada persona que escuche o mire este video, Señor, y que sea de provecho para sus vidas. Te pedimos, Padre, que sigas expandiendo tu reino donde quiera, Padre bendito, para que tus hijos en la dispersión comiencen, Padre, a despertar, a levantarse de todo letargo, Señor, de todo sueño, y que empiecen a ser abiertos los ojos en estos tiempos, Señor. Que así como tú le dabas instrucción, Padre bendito, a tus hijos los profetas, que en estos tiempos se levanten los profetas verdaderos, Señor, para poder empezar a hacer la obra en los confines de la tierra y donde quiera que tú los envíes. Gracias, Padre, que seas tú bendeciendo en este día a familias de cada persona, en su salud, en sus finanzas, Señor, y que seas tú moviéndote en todo momento. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, me dio gusto estar nuevamente. Aquí abajo está la descripción de las citas bíblicas y todo lo que necesitan. Y que el Eterno los bendiga mucho. Y no olviden darle like, por favor. No olviden para que estos videos se expandan y lleguemos, como dice la palabra, hasta los confines de la tierra. Eh, espero que sea de bendición y shalom a todos. Bendiciones.